Bueno, Jesús, primero, gracias por darnos estos minutos para tratar este tema que es tan candente y tan importante en este momento para los venezolanos y las venezolanas. Pero vamos a entrar de una vez en el tema. Jesús, ¿por qué el presidente Nicolás Maduro no aumenta el salario mínimo en los mismos niveles de Chávez? Es un presidente obrero antiobrerista, no tiene la platica, no quiere, sobre todo porque hay una cantidad de estafadores políticos, vendedores de humo y salta talanquera que andan desatados diciendo que es que el presidente no quiere aumentar, que tiene la plata pero no le importan los trabajadores. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, sobre la base de una manipulación realmente vergonzosa, asquerosa, se ha querido incidir en la conciencia de los trabajadores a través de algo tan vital como el salario. Y bueno, se ha desatado una campaña fantasiosa de ofertas salariales, 300, 400, 500 dólares para los trabajadores. Eso lo hace la ultraderecha, la misma que promovió un bloqueo criminal en este país y la misma que gobernó en el pasado y pulverizó los salarios de los trabajadores y todos sus derechos. Todo el sistema laboral que era conquista del movimiento obrero venezolano fue sepultado por esas mismas fuerzas que ahora ofrecen esto. También hay fuerzas de la ultraizquierda que afortunadamente son microscópicas y no tienen capacidad de incidir en los trabajadores. Y esto omite un tema fundamental, que el presidente Nicolás Maduro lo expresó con mucha fuerza en su mensaje anual, que es el bloqueo. El bloqueo económico que se ha venido aplicando de una manera inclemente y creciente, con creciente brutalidad, desde el año 2017. No es del 20, ni el 18, ni el 19, del año 2017. El daño que se le ha ocasionado al país con motivo de las sanciones ilegales y criminales del gobierno yanqui ascienden a 630 mil millones de dólares. 630 mil millones de dólares. Para que tengamos una idea de esto, se trata de una cifra que es 2 veces el tamaño de la economía en los mejores momentos del desarrollo económico y del crecimiento productivo del país, cuando no había bloqueo. Venezuela en ese momento era la cuarta, cerca de la tercera economía de América Latina. Entonces, me hago esta introducción a tu pregunta porque bajo esas circunstancias, cuando se ha desplomado el ingreso nacional, el ingreso petrolero, la producción, el ingreso fiscal, el ingreso de divisas, las inversiones, es imposible disponer de ingresos, valga la repetición, precisamente para poder incrementar los salarios a los niveles no que nosotros deseamos, sino a los niveles que ya nosotros los teníamos. No es un deseo, ni un capricho, ni una oferta electoral. Era una realidad, era una obra de la revolución bolivariana. Fuimos nosotros los que rescatamos el salario, los que dignificamos el salario y los que rescatamos todo el sistema de protección a nuestros trabajadores. Con esto te quiero decir que para aumentar los salarios y los ingresos se requiere de 2 elementos. En primer lugar, un gobierno socialista que esté comprometido con los trabajadores y que su función sea gobernar de acuerdo y en correspondencia a los intereses históricos y reivindicaciones históricas de los trabajadores. Y en segundo lugar, tener condiciones económicas para ello. Esto es ingreso, disponer de él, porque el salario no es otra cosa que el ingreso que genera la economía. Y el otro tema es la estabilidad macroeconómica, baja inflación, de tal manera de que la inflación no impacte en los salarios de los trabajadores. Y nosotros tenemos que decir, para finalizar este comentario, número 1, la principal causa que determina no solamente las condiciones salariales y de ingresos en general de nuestros trabajadores, sino el desarrollo socioeconómico de la nación, la gravísima crisis en la que nos encontramos y de la cual estamos saliendo progresivamente. La principal causa de esta situación es el bloqueo. No obedece esta situación a un mecanismo convencional de la economía que se ve afectada y bueno, genera un conjunto de trastornos social y económico. No, es una agresión imperialista, número 1. Y número 2, las medidas que se han adoptado para incrementar el salario, que es la principal preocupación y atención en la cual se entra todo su esfuerzo el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, la fórmula que se ha encontrado para atender las necesidades de los trabajadores, que se define ahora como ingreso mínimo integral indexado. Ingreso mínimo
integral indexado. Esa es una fórmula transitoria para atender condiciones extremas como las que ha ocasionado el bloqueo económico y poder atender a los trabajadores. Y aquí se observa nuevamente que aún en estas condiciones de conmoción ocasionadas por una agresión internacional, la atención fundamental es el pueblo trabajador y su bienestar. Ahora, Jesús, mira, hay un grupo, ya te lo dije en algún momento, hay un grupo sobre todo de chavistas, eso que llaman chavismo crítico, que dentro del plan quieren atacar la base social de apoyo al chavismo, es decir, quieren implosionar al chavismo. Y misteriosamente comenzaron a aparecer, sacaron del baúl un conjunto de videos que seguramente tú has visto algunos donde muestran a Chávez diciendo que bueno, el aumento del salario, criticando la bonificación del salario, hacen eso con toda una intención, insisto, política y electoral. Son estafadores, yo digo que son estafadores de la política porque descontextualizan palabras y vienen, las ponen acá para decir básicamente que Chávez sí quería a los trabajadores y que Nicolás Maduro no quiere a los trabajadores. ¿Cómo responderle a esos, sí, yo lo digo, estafadores, vendedores de humo, saltatalanquera, que en este momento están atacando básicamente es a la base del chavismo? No, estos son unos chapuceros, es una chapucería espantosa la que está ahí. Y yo creo que cuando nosotros le respondemos directamente a ellos, lo que le damos es audiencia. Esa gente no tiene absolutamente ninguna influencia. Son grupos microscópicos, no es chavismo crítico. Es chapucería de la más pura. Es gente que está tarifada y que tiene intereses muy bien definidos. Destruye a la revolución bolivariana. En toda revolución siempre hay decisiones y grupúsculos allí que se desligan, se desvinculan de la revolución y hacen trabajo a la contrarrevolución. Derecha que la misma derecha. Sí, se dan la mano, la izquierda y la derecha siempre se acercan, como hemos visto históricamente. Pero en general, lo que podemos decir en general, en torno a todos aquellos que manipulan el tema del salario, y bueno, estamos relacionados también con las fuerzas de la derecha, que han tratado, iniciando este año, han tratado de generar una movilización de sectores de la sociedad, pero no con fines reivindicativos. Esa es la fachada. Mi propósito verdadero, real, de esta movilización es la desestabilización. Las fuerzas que promueven estas actuaciones, estos actos que apuntan a la violencia y a eso tienen muchos recursos. Están siendo financiados desde el exterior a través de las ONGs y las ONGs vinculadas a las diferentes estructuras del Estado norteamericano. Los recursos con los que se financian son los recursos que nos tienen a nosotros secuestrados en el exterior. Es decir, algo verdaderamente criminal con lo que perfectamente nosotros podríamos resolver situaciones. Entonces, como se trata de un año electoral, las fuerzas de la ultraderecha nunca han creído en democracia y utilizan las elecciones para desestabilizar. Este es un comienzo de un año electoral y ese era el propósito. Fracasado rotundamente, han fracasado rotundamente, lo cual habla por la conciencia de nuestro pueblo que rechaza esa cosa. Alguien que trabaje, alguien que realmente haya ido a una fábrica, a una empresa, a una industria, al campo, a una oficina a trabajar, sabe que para tener una inversión, para tener un ingreso y poder remunerar a los trabajadores hay que producir. Eso es lo que se ha impedido en nuestro país. Se ha impedido que se produzca, se ha impactado de una manera dramática el proceso de trabajo social, el proceso de producción social, precisamente para que no haya ingresos, y con la caída y el desplome del ingreso existe una terrible crisis social y crear un caldo de cultivo para irrumpir. Ese era el plan del bloqueo, ese era el plan del imperialismo. Bueno, hay gente que se le une desde la otra izquierda y desde la derecha, pero lo que tenemos que tener claro son dos cosas: que la economía se viene recuperando progresivamente, ya llevamos 2 años y medio de crecimiento y eso claramente se expresa en la población, en sus ingresos, en su capacidad de compra, en su nivel de bienestar, que es incipiente, sí, por supuesto, todavía es incipiente. Estamos saliendo de la mayor crisis que haya atravesado nuestro país en 200 años de historia republicana. Como motivo, nuevamente hay que explicarlo, de el bloqueo. Entonces, en la medida que se recupera la producción, eso va redundando positivamente en los trabajadores. No se trata de un modelo neoliberal. No se trata de un modelo neoliberal. El neoliberalismo es algo totalmente distinto.
El neoliberalismo plantea el reordenamiento de la sociedad en función del mercado, pasándole por encima a todos los beneficios que tenían los trabajadores, llevando la carga de la recuperación económica en los hombros de los trabajadores, pero reordenando la economía, de tal manera que no haya ningún tipo de estructuras públicas para distribuir y redistribuir ingresos en función de los trabajadores. Nada de eso ha ocurrido en la Revolución Bolivariana. La causa de lo que estamos viviendo es totalmente distinto a lo que plantean los gobiernos neoliberales en sus naciones. Los propósitos de lo que ocurre acá con la bonificación, que quisiera decir algo al respecto, tiene nada que ver con lo que aspiran los neoliberales. Los liberales quieren perpetuar ese mecanismo de remuneración de los trabajadores para hacer más fácil su despido, para que la mayor parte del ingreso o una creciente parte del ingreso vaya a las manos de los capitalistas. Esto es una situación transitoria para enfrentar una situación de emergencia y que la vamos a superar. ¿Y a superarla qué vamos a hacer? ¿Por qué queremos superarla? ¿Por qué queremos avanzar? En ese sentido, precisamente para restablecer un sistema de bienestar social que fue el primero en América Latina y de los mayores, de los mejores, de los más eficientes en lo que llaman ahora el sur global. De tal manera que lo que nosotros llamamos bonificación obedece a esa situación. Y te digo otra cosa, es la manera que se ha encontrado después de análisis, después de estudios, es la mejor fórmula que hay para cumplir con uno de los múltiples propósitos que tiene el salario como categoría social y como categoría económica. Poder atender la cotidianidad de los trabajadores. Una fórmula con otra proporción de salario e ingreso hubiese tenido como resultado un dinero en menor proporción en manos de los trabajadores día a día para poder atender sus necesidades, la adquisición de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades humanas, sus necesidades sociales. De tal manera que esto obedece y se corresponde con una aspiración también de los trabajadores, poder solventar su cotidianidad. ¿Qué va a pasar en lo sucesivo? Este año, lo dijo el presidente, va a seguir aumentando ese ingreso, que además está indexado, es decir, que evade el impacto que tiene la inflación todavía alta, aunque decreciente, todavía alta, sobre los ingresos. Como está indexado, eso lo resiste, ese ingreso, y serán sucesivos aumentos a lo largo de este año. ¿Cuál es la base de eso? El gobierno socialista y el incremento del ingreso. Cuando la economía esté más sólida, cuando hayamos nosotros podido recuperar la industria petrolera, que será muy pronto porque viene creciendo, cuando hayamos podido nosotros diversificar el aparato productivo, cuando hayamos podido reflotar las industrias básicas, cuando hayamos podido fortalecer la industria nacional, en el campo hay un avance muy importante. En ese momento nosotros de manera inmediata vamos a retomar lo que es un principio ineludible para nosotros, la defensa del salario, pero no solamente la defensa del salario, la defensa del salario y la defensa de todas las conquistas sociales, porque el salario es una sola parte de lo que el Estado invertía en lo social para los trabajadores. Ahí está la educación, ahí está la salud, ahí están los servicios con subsidios, ahí está la alimentación, ahí está la vivienda, ahí está un conjunto de remuneraciones que el trabajador recibía por la vía indirecta y fortalecía al salario, que a su vez también estaba acompañada de los bonos. Y fíjate el cinismo, con esto sí termino este comentario, de la fuerza de la derecha, que dicen, bueno, no quieren incrementar el salario, entonces eso no va a tener repercusión en las vacaciones, en las prestaciones, en las utilidades. Resulta que ellos fueron los que trataron de eliminar las prestaciones y fueron indicados por la Revolución Bolivariana. Si no llega la Revolución Bolivariana, tenemos nosotros en la edad de piedra en materia de legislación laboral, en materia de defensa de los intereses de los trabajadores. De tal manera que la historia nos acompaña, nuestro programa político nos acompaña, la trayectoria de la Revolución Bolivariana nos acompaña para esa argumentación y desmontar una montaña gigantesca de puras mentiras que se sostienen en el aire, pero si no se hace este trabajo que tú estás realizando, bueno, los trabajadores nada más tendrán acceso a esa información que está sustentada en infamias y mentiras. Mira, recuerden que estamos conversando con el diputado Jesús Faría por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Jesús, síganos por nuestras redes sociales, hablemos claro, BZLA, sobre todo en TikTok, que es la red que está mandando en este momento. Jesús,
Hay quienes dicen que lo que está haciendo el presidente viola la ley orgánica del trabajo y viola la Constitución. El presidente recientemente incrementó el ingreso mínimo mensual a $100. Yo me imagino que en algún momento, como un ejercicio de imaginación, el presidente se ha visto en la disyuntiva de, con esto que tengo, ¿qué hago? O salario o ingreso mínimo mensual. Sobre eso, incluso ayer guindamos un video. Pueden visitar nuestra cuenta y ahí van a analizarlo. Salario o incremento mínimo. Yo, como ciudadano de a pie, defiendo lo que está haciendo el presidente, porque esta opción del ingreso mínimo mensual son $100 en el bolsillo, en lo concreto, para atender mi necesidad inmediata. Yo hoy necesito llevar para la casa pan, leche, huevo, etc. Y yo resuelvo más con estos 100, que creo que es lo que está pensando el presidente, que con un aumento de salario de $20, que es lo que se pudiera, especulando. Ante eso, privilegiar la atención de la necesidad de las necesidades inmediatas del pueblo o el salario, está violando el presidente la ley orgánica de los trabajadores, está violando el presidente la Constitución, como dicen estos estafadores. No, yo te acabo de explicar que hay una situación extrema de crisis, de conmoción. Venimos saliendo de la mayor crisis económica y social de toda nuestra historia con motivo de esta agresión, y bueno, hay que utilizar todos los medios para atender esto. Y bueno, te explicaba también, se desarrolló toda una evaluación, un análisis con fórmulas, tanto este aumento en salario y tanto esto en ingresos en diferentes proporciones, y el mejor resultado para que los trabajadores pudiesen tener un ingreso mensual de esta naturaleza fue este. Esa es la única explicación. La única explicación. Todo lo demás puede ser definido como un contrabando para atacar al presidente Nicolás Maduro. Pero no lo pueden atacar porque los trabajadores están buscando, como tú lo señalabas, eso, solucionar sus necesidades inmediatas. Esto va a ser permanente, no va a ser permanente. ¿De qué depende esto? De un ataque externo. El ataque externo ha fracasado. La economía se viene recuperando. Y esta progresión se va a mantener. Vamos a seguir aumentando los ingresos, y cuando la economía esté en condiciones mucho más sólidas, vamos a retomar el esquema que traemos alto. Salarios mucho más sólidos, bonos complementarios, inversión social para atender necesidades de la población, y todo un mecanismo de asistencia, de apoyo, de servicios a nuestro pueblo, precisamente para hacer mucho más justa la distribución del ingreso. El coeficiente Gini evidencia la igualdad en la distribución del ingreso, más equitativo, o que evidencia mayor equidad en la distribución de la renta en América Latina, el Caribe y buena parte del mundo, lo tenía Venezuela, hasta que llegó esto. ¿Por qué lo tenía? Bueno, sencillamente, si no hay ingreso de mano del Estado, es imposible que el Estado actúe en función de eso, y el Estado es el único factor que puede, ¿verdad?, desarrollar condiciones para que lo que ocurre en la economía se pueda corregir en términos de la equidad. No el más fuerte puede agarrar la mayor parte. Para eso está el Estado, para tomar donde hay mucho y colocar donde existe poco. Y alertar, en relación a lo que me decía, alertar al pueblo trabajador en relación a lo siguiente. Como se ha dicho que las sanciones se han flexibilizado, y aquí tenemos que aclarar que las sanciones y el bloqueo se mantiene prácticamente intacto. Un puñado de autorizaciones allí se han adoptado por parte del gobierno norteamericano, precisamente en función de sus intereses para poder desarrollar algún tipo de negocio. Pero eso no significa que las sanciones han sido retiradas o que el bloqueo se ha flexibilizado. Pero como se habla de eso en la opinión pública, bueno, ya vienen los manipuladores y los demagogos de siempre a decir se flexibilizó el bloqueo, se eliminaron las sanciones, hay que elevar los salarios y hay que restituir mañana mismo, después del daño gigantesco, a pesar del daño gigantesco que se va a ocasionar al país, mañana mismo todas las condiciones que existían antes de esta agresión. El pueblo entiende y debe entender, y nosotros debemos estar atentos para explicarles que esto va a ser seguro, pero progresivo, y que tenemos que defender estas conquistas para que la economía siga creciendo. Y con eso quisiera culminar. Para que la economía siga creciendo, aquí tenemos que garantizar la estabilidad política. Y hay actores nacionales dirigidos por el imperialismo norteamericano para atentar contra eso, porque saben que alterando
esa variable clave, estabilidad política, convivencia pacífica, democracia plena en desarrollo, bueno, la economía se viene abajo, en este país o en cualquier otro país. Y también el tema de la soberanía es vital. Un país soberano que no acepta injerencia de ninguna nación y que defiende su integridad es un país mucho más estable precisamente para ocuparse del tema económico. Y para eso están las fuerzas revolucionarias. Y para eso está el Partido Socialista Unido de Venezuela, que ahora vuelve a la calle, después de un receso, pues, vuelve a la calle en una gran ofensiva revolucionaria para defender esas conquistas que no nos llenan a nosotros de orgullo y no nos satisfacen plenamente, pero podemos decir que en las condiciones en las que estamos es un logro que no podemos subestimar. No estamos en contra del incremento salarial, todo lo contrario, estamos creando las condiciones para que el salario ocupe el lugar que siempre ocupó en la Revolución Bolivariana, no antes, ni después en una hipotética contrarrevolución conservadora. Y estamos defendiendo toda esta tranquilidad y toda esta paz social que hemos alcanzado, paz política que hemos alcanzado para que la economía siga transitando este periodo de reconstrucción. Reconstrucción en función siempre de los trabajadores. Hay un poco para complementar muy brevemente, Jesús. Yo creo que hay que destacar dos cosas, ¿no? Uno, el tema de el relato de los estafadores de la política, de los vendedores de humo que quieren retomar el esquema aquel de incremento, inflación, pulverización. Y por eso es que hablan de que el presidente tiene que aumentar $300, $400, lo cual, insisto, es una estafa. En los comentarios que nos han hecho en los videos, el pueblo está clarito cuando dice: ¿de qué me sirve que el presidente aumente hoy $200 y mañana la inflación me lo come? Lo que está haciendo el presidente es correcto porque es gradual. La medida en que aumenten los ingresos va incrementando progresivamente el ingreso mínimo mensual. Y para los analistas que siguen usando la categoría salario para medir los ingresos, el poder adquisitivo de los trabajadores, les recuerdo que estamos en un contexto distinto. Estamos en un contexto de guerra, por lo tanto el salario como categoría de análisis no es lo más indicado, porque no solo son los $100, son los otros que se agregan a esos $100 que van a través del carnet del sistema Patria. Son trabajadores y trabajadoras de la administración pública que reciben lo que llaman combos proteicos de aseo personal, entre otros. En los medios de comunicación tú observas que se dice en muchas ocasiones: el salario mínimo en Venezuela es de $3. Entonces, bueno, eso trata de incidir en la percepción internacionalmente, pues, y nacionalmente, que hay un empobrecimiento que sigue creciendo a pesar de que la economía comienza a recuperarse. Aquí hay que destacar que, como lo decíamos, el salario en estos momentos es una parte de todo el ingreso, y la parte fundamental del ingreso para los trabajadores públicos es el salario, el ingreso integral, indexado, que está ahí protegido frente a la inflación. Y lo otro es que ese ingreso mínimo, ese salario mínimo, no regula la remuneración de los trabajadores del sector privado, que es aproximadamente el 75% de toda la fuerza de trabajo ocupada en nuestro país, o quizás más en estas condiciones después seguramente hubo un movimiento allí en esa proporción después de este terremoto que vimos económicamente en el sector privado. Las remuneraciones salariales, estoy hablando de ingresos salariales, son muy superiores, y esto es claramente se puede explicar de una manera muy sencilla. La dinámica del sector privado y la dinámica del sector público son distintas a pesar de que conforman una misma economía. Los ingresos fundamentales del fisco nacional provienen del petróleo. El petróleo ha sido objeto estratégico de la agresión económica. Los ingresos se desplomaron. Las cifras que se han manejado son las siguientes. Nosotros tomamos el periodo 2004-2014. En ese periodo, el ingreso promedio por concepto de exportaciones anual fue de más de 55.000 millones de dólares. Más de 55.000 millones de dólares. Tú ves lo que nosotros tuvimos este año:
6.200 millones de dólares. Eso es lo que tenemos nosotros para cancelar salarios en el mismo nivel cuando teníamos 55.000 millones de dólares. Es obvio que no se puede hacer. Es obvio que no se puede hacer. Entonces, ¿y por qué tenemos ese ingreso tan bajo petrolero? Los precios del petróleo están sobre $80 el barril. Por el bloqueo que sepultó la producción e impidió la venta de nuestro petróleo por 7 años. Por 7 años de manera consecutiva. Entonces aquí se explica uno, porque una parte de la economía, la pública, se ve mucho más afectada que la privada, que también nos recibió los impactos del bloqueo. Entonces, ese cambio de remuneración, pero el pueblo debe entender que el salario mínimo, así como lo plantean ellos, que ese es el único ingreso de los trabajadores, no es $3. Aquí se está manejando la categoría de ingreso mínimo, que sí evidencia y sí revela cuánto tiene un trabajador cuando culmina su faena, su labor, como mínimo, después de un mes. Y te repito, no es la meta nuestra. No estamos contentos con eso. Pero es lo que podemos hacer en los actuales momentos y estaremos contentos cuando la producción se consolide y podamos retomar los niveles de bienestar anteriores. Mira, ya para ir cerrando, a los trabajadores, trabajadoras, venezolanos, venezolanas de a pie que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué esperar para este 2024 en materia salarial? ¿Qué les dice el diputado Jesús Farías a ellos? ¿Qué deben esperar para este 2024? No, va a ser un año de avance, sin lugar a dudas. Hemos venido avanzando desde el segundo semestre del 2021, 2022 una expansión importante, 2023 crecimiento del 5%. Este año vamos a crecer por lo menos 8%, así es el cálculo del gobierno. Y pienso que puede ser un poco más. Esa es la base, la generación de ingresos y riqueza para remunerar al trabajador, para invertir en lo social en función de su bienestar. Eso es algo que va de la mano, número uno. Número dos, es decir, un año que vemos nosotros con optimismo, y un año previo a la normalización absoluta de este entuerto que se ha creado con motivo del bloqueo, donde no es el salario, sino es un bono, donde la inversión social no fluye con la potencia como hacía antes, precisamente porque faltan los ingresos. Eso está claro. Número uno, eso. Número dos, el único gobierno que garantiza a los trabajadores atención a sus intereses y decisiones en función de sus aspiraciones es el gobierno dirigido por el presidente Nicolás Maduro. Aquí nadie de la ultraderecha que ha promovido golpes de Estado, que ha promovido invasiones, que ha promovido el bloqueo para hundir socialmente a los trabajadores, porque ese era el propósito del bloqueo, y generar una convulsión a costa del hambre, a costa de la miseria, a costa de la tragedia social de un pueblo. Eso no se van a entregar. Eso desprecian al pueblo, sienten asco por los trabajadores y sobre todo aspiran a acumular máximas ganancias, que en un gobierno socialista esos ingresos no irían a la máxima ganancia de las empresas, sino a los trabajadores. Y bueno, en fin, y el tercero es decirle a los trabajadores que esto es una batalla, una lucha del gobierno a los trabajadores. Y la burguesía y el imperialismo quieren imponer su gobierno. Esta es una batalla que la vamos a ganar con fuerza, con organización, con conciencia que los trabajadores ya han evidenciado. Tenemos que dar esa batalla en la calle, en la fábrica produciendo, en la conciencia de nuestro pueblo, en las elecciones cuando se presenten y en la calle defendiéndonos frente a una invasión imperialista. Los trabajadores son la vanguardia de una revolución socialista y así ha quedado demostrado. Los trabajadores en su inmensa mayoría han sido leales a la revolución bolivariana y creo que eso no va a cambiar, no los van a engañar fácilmente. Una clase obrera digna de Chávez y digna de nuestros libertadores, y así se ha demostrado claramente. Tenemos revolución para rato y una de las garantías fundamentales son nuestros trabajadores y trabajadoras. Bueno, lo escucharon del diputado Jesús Farías. 2024 año de avance, 2025 año de normalización absoluta. Ya saben, confiamos plenamente en las capacidades del presidente en materia económica y estamos seguros, ya lo hemos dicho en varios videos, que este es el año. Este es el año donde los trabajadores van a haber recuperado significativamente su poder adquisitivo. Repito, el concepto salario en esta coyuntura no es el más indicado para evaluar este tema. Gracias
Gracias, hermano. Por darnos estos minutos. Te queremos comprometer de una vez para un próximo programa para hablar de economía, la economía en el mundo, la economía en la región, el desastre del esperpento llamado Milei, porque queremos que hoy el debate es lo fundamental. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Hablemos Claro BZLA. Gracias por estar ahí presente. Recuerden que somos un esfuerzo autonómico. Cualquier apoyo, ayuda, será bienvenido para seguir avanzando. Bendiciones y nos vemos en un próximo programa.